Muy buenos días, señoras y señores. Tengan ustedes el capítulo Sinaloa de la Barra Mexicana de Abogados. Les da la más cordial bienvenida desde la bella ciudad de Culiacán, Sinaloa, y también nos saluda desde la bella Mazatlán, como siempre, el paraíso terrenal, el maestro Manuel Alonso Romo, quien nos está dirigiendo, en el caso como coordinador también de este capítulo de la Comisión de Ética. Bien, él dirige esta sesión sabatina también la nuestra maestra María Amparo Verdugo, quien es vicepresidenta de nuestro capítulo Sinaloa. Se está presente también, contamos con la presencia de nuestro maestro Marco Antonio Aramburu, quien es el presidente también del capítulo Sinaloa. Y el día de hoy nos acompaña también la maestra María Leticia Velasco Barrubias, quien me disculpa, pero realmente pone nervioso esta maestra porque tengo muchos años conociéndola y excelente amiga nuestra personal, mucho más joven que un servidor también, acá quiero aclararlo también, pero es mi maestra aún así. Y quisiera el día de hoy, como es costumbre también, exponer algunas reglas también para el caso de intervenir aquí en el chat. Bien, pedimos que nos manden a través de este chat su nombre completo, ciudad donde nos visitan, su calidad de barrista o el nombre de su anfitrión, y así como también su correo. Por otra parte, cuando deseen hacer una pregunta, les pido que sean tan amables de utilizar este chat y con mucho gusto Manuel nos hará el favor de leerlas una vez terminada la exposición. Bien, también nos acompañan y como siempre presente aquí en esta sesión del día de hoy sábado, el maestro Eduardo Tapia del capítulo de Baja California Sur. Aquí realmente estamos de manteles largos también porque está presente las siguientes maestras. Veo aquí a la maestra María Teresa de la Concha, está también la maestra Liliana Rodríguez, la maestra Lorena Loyola y la maestra Alejandra Perales. Quiero que me disculpen si no puedo decir a todas las personalidades que tenemos presentes, pero realmente el tiempo se nos agota, pero agradezco muchísimo la presencia y que la fortaleza que nos da a nosotros para poder seguir haciendo estas sesiones matutinas. Bien, antes que nada quiero pedirle al maestro Marco Antonio Aramburu nos dé la bienvenida a la maestra María Leticia Velasco. Por favor, maestro Marco, adelante. Claro que sí, Gabino, muchísimas gracias. Felicito a los coordinadores de la Comisión de Ética por organizar un evento de este tipo y sobre todo con la presencia de la maestra María Leticia. Doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a una sesión más del capítulo de Sinaloa. Agradezco la presencia de mi vicepresidenta y amiga María Amparo Verdugo, de los presidentes de capítulos que nos acompañan y los consejeros nacionales, así como la presencia de cada uno de ustedes, barristas e invitados. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Bien, pues en todo caso cedo la palabra al maestro Manuel Romo para que nos haga favor de leer una semblanza de la maestra Leti. Por favor, sea breve porque ya sabemos que es extenso el currículum de la maestra Leti. Adelante, Manuel. No se escucha. Manuel, ¿no tiene sonido? Maestra Amparo, ¿nos pudiera hacer el favor? Claro que sí, con mucho Muchísimas gusto. gracias, maestra. Claro que sí. Me permito leerles la semblanza de nuestra invitada de lujo del día de hoy. La licenciada María Leticia Velasco Covarrubias es abogada especialista en evaluación y maestrante en Derecho y Evaluación, así como corredor público el número 36 en la Plaza de Jalisco. Ella es abogada titulada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, tiene un diplomado universitario en contratos por la Universidad Iberoamericana Campus México, Distrito Federal. Tiene maestría en Derecho en la especialidad de Derecho Corporativo por la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Bueno, es maestrante. Tiene una especialidad en Evaluación Inmobiliaria por la Universidad de Guadalajara, CUSEI. Maestría en Evaluación Inmobiliaria por la Universidad de Guadalajara, también, CUSEI. Diplomado en Evaluación de Proyectos de Inversión, Evaluación Avanzada y Medición de Creación de Valor por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Es abogada certificada por la ANADE, Colegio de Abogados AC,
maestría en evaluación de empresas e intangibles por el Centro de Valores SC. En sus actividades profesionales ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Corredores Públicos, AC, presidenta del Colegio Mexicano de Valores Profesionales en el estado de Jalisco, AC. Como les comenté, actualmente es corredor público, ha sido abogado externo de banca, Serfín, abogado de Velasco Servicios Profesionales, y también en algún momento trabajó en su experiencia profesional en Correduría Pública número 1 en Guadalajara. Pues sin más, le cedo el uso de la voz al maestro Gaby Maldán. No se escucha, maestro. Maestra, muchas gracias. Bueno, aquí nos tiene nerviosos María Leticia realmente. Y aquí Manuel ya pudo entrar también, nomás que tenía problemas con el audio. Bien, Manuel, en este caso, maestra, pues adelante, somos todo de usted para que nos comparta sus experiencias y sus opiniones. Y como dice usted también, para el caso de las preguntas y evasivas, como comentó. Bien, adelante, maestra. Yes. Las preguntas sin respuestas. Sí, voy a compartir primero una presentación chiquita de que todos ustedes deben saber porque está tomada de los principios que tienen de su código de ética cambiado en el 2017 de la Barra Mexicana de Abogados y los principios y valores de la abogacía que nos comentan. No sé si ya estén viendo qué es la diligencia y qué es la diligencia. Vamos a leer lo que nos dice el preámbulo del Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados. Dice que hay que mostrar disposición para hacer con prontitud e interés, teniendo conocimiento y pericia de las cosas que se tienen que hacer. La probidad, desplegando una conducta guiada en el convencimiento de hallarse asistido de la razón, cumpliendo cabalmente con los deberes sin incurrir en actuaciones abusivas e inmorales. La buena fe, ajustando su conducta al modelo de comportamiento admitido como socialmente correcto, bajo el convencimiento propio de que así debe ser. Tenemos también que tener el principio o los valores de libertad e independencia, asumiendo con responsabilidad la decisión de actuar de una manera o de otra, o de no hacerlo, sosteniendo las opiniones propias o ejecutando los actos sin admitir intervención ajena o la decisión que de llevarlo a cabo. Una más que la justicia es uno de los principios a nosotros como abogados más importantes, reconociendo la dignidad intrínseca de todos los individuos como sustento de los derechos, actuar en busca de su plena realización, coadyuvando en la obtención de lo que a cada uno corresponde en atención a las circunstancias del caso concreto, exigiendo la debida realización de los derechos de uno sin detrimento de los derechos de los demás, procurando evitar los conflictos o resolviéndolos con equidad. La lealtad es otro de los valores que todas las asociaciones ensalzan. Bueno, no ensalzan, necesitamos que haya lealtad para observando los propios deberes y contribuyendo a salvaguardar los intereses cuyo cuidado les sea confiados, haciendo uso de los medios legítimos con independencia de los resultados. Y terminamos con la honradez, que es una virtud o es un atributo que debemos de tener casi todas las personas,
pero aquí en la abogacía nos piden que siendo intachable en su actuar, sin acudir a medios impropios para obtener los resultados que podrían esperar de su actuación. La dignidad, respetándose como individuo y como perfeccionista y exigiendo de los demás el respeto debido. Y el respeto, guardando las consideraciones debidas hacia los demás y haciendo las instituciones y normas sin incurrir en el abuso. Estos son los principios que se resaltan, los principios y las virtudes que en el Código de Ética de la Barra Mexicana, principios y valores, y que casi todas las colegios de abogados o las asociaciones deben tener. Mi plática quiere ir orientada a el actuar de nosotros los profesionistas abogados como asesores legales de las empresas. Yo comentaba al inicio con los expositores o las personas que tuvieron a bien invitarme a platicar con este capítulo Sinaloa de la Barra Mexicana de Abogados, que acabo de tomar un curso del Instituto de Mejores Prácticas Corporativas y que hay un apartado muy importante que en el Instituto de Mejores Prácticas es la cuestión ética. Entonces nos pusieron casos prácticos de la cuestión ética, que es el que les quiero compartir en esta charla. Además de aportar lo que, dejen aquí buscar la presentación. Aquí tengo otra presentación de la ética profesional del abogado, pero no tanto de la ética. Queremos ver el contexto que muchas veces solo criticamos. Ay, que la jornada anticorrupción. Hay una razón de ser constitucional de esta reforma que se hizo el 27 de mayo del 2005, donde se modificó el título cuarto de la Carta Magna, donde se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y para qué saco a relucir esto? Las empresas y principalmente las empresas internacionales nos están pidiendo, cuando queremos ser proveedores de sus servicios, que nos acatemos a normas éticas y que nos hacen leer, firmar y ver videos para podernos acercar como proveedores de bienes y servicios. No obstante, seamos fedatarios, cualquier proveedor o abogado o litigante tiene la obligación de acatar los principios de ética que imponen las empresas. En este instituto que yo tomé mi curso de mejores prácticas corporativas, sí nos recalcaban mucho la cuestión ética y es algo que tenemos que hacerlo como nuestro día a día, porque así nos educaron y nos educaron con valores, y esos valores vamos a ponerlos en práctica en nuestro ejercicio profesional. Pero hay que saber del fundamento de nuestras leyes, que es lo que quiero aquí con estas láminas decir, por qué se ha modificado y la situación de toda la creación desde el 18 de julio del 2016 de estas 7 leyes que, si bien son a nivel federal, va permeando a nivel empresas. O sea, esto es conocimiento general de saber el contexto nacional, que sabemos que el internacional, la OCDE, ha puesto los lineamientos y muchos países los hemos adoptado, entre ellos México. Y México con el Consejo Coordinador Empresarial, que tiene también sus de mejores prácticas
pero también cuestiones éticas. Decíamos que esas 7 leyes son la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reformas y adecuaciones al Código Penal Federal, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, otras reformas y adecuaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, también reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reformas y adecuaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Públicas. Esta presenta... Ay, ya se me fue muy rápido. ¿Cuál es el objeto? Pues son los principios o obligaciones del actuar de los servidores públicos. Esto digo que son genéricos, las famosas declaraciones 3 de 3, determinar sanciones a los servidores públicos y procedimientos para hacerlas efectivas, que aquí nada más nos dice graves y no graves, determinar las faltas particulares y el procedimiento para hacerlas valer, que son las graves, determinar los mecanismos de corrección, prevención, investigación en la Comisión de Responsabilidades Administrativas y la ética, crear bases políticas de ética para todos los entes públicos. Esto es contra la corrupción. No se deja ya. Aquí nos habla un esquema, esta presentación es parte de mi diplomado, son algunas de las pantallas y solamente la quiero aportar como un esquema general. ¿Qué es lo importante en el valor de las empresas? Los manuales de organización, los códigos de conducta, los sistemas de auditoría y vigilancia, los sistemas de denuncia, los sistemas de capacitación, las políticas de recursos humanos y la transparencia y seguridad. Todo esto en el contorno o el contexto del Sistema Nacional Interno Anticorrupción. Pero me gustó porque lo aplicamos o lo aplican en las empresas, porque una empresa con gobierno corporativo es la tendencia a que subsistan las empresas y no se pierdan en las segundas o terceras generaciones por no tener un gobierno corporativo y por hacer solo lo que el dueño cree que es lo correcto. Entonces, todo ha ido evolucionando en aras a quitar prácticas monopólicas. Yo les comentaba en estos convenios que nosotros como proveedores de servicios de fe pública o ratificaciones de firmas o certificaciones de hechos, nos hacen firmar y nos dicen, nosotros como empresa, normalmente las empresas transnacionales, ¿qué nos piden? Cumplimiento de obligaciones. Incluso actualmente para ser perito en el sistema del federal, o sea, nos piden no nada más que des tu RFC, sino que des tu cumplimiento de obligaciones de manera positiva. O sea, ¿quieres prestar servicios aquí a la federación como auxiliar, como perito? Ah, pues cumple con los requisitos, pero compruébanos que estás inscrito en el RFC y que estás al corriente en tus obligaciones, porque no nada más es estar inscrito en el RFC, sino estar al corriente de nuestras obligaciones fiscales. Y todos los proveedores, empresas, Seguros Monterrey, Caterpillar, o empresas incluso nacionales e internacionales, ya nos exigen que nos inscribamos y que cumplimentemos con esa obligación. Entonces, los abogados cada día y todos los profesionistas estamos inmersos en ir cumpliendo con todos los requisitos y marchar por la derecha. O sea, marchar y estar cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales. Dicen,
Actos de particulares en los 8 supuestos, aquí nada más los denuncio de manera genérica, faltas administrativas graves en la ley que vimos de administración pública y que viene el nombre correcto en las anteriores exposiciones, porque luego ya no es mi materia penal, no la manejo, pero sí se me hizo muy interesante compartirlo. El soborno. El soborno es una falta grave. Prometer, ofrecer o entregar cualquier beneficio o un servicio público a las personas referidas en el artículo 52. Me ha tocado ver que una clienta muy desanimada estaba vendiendo contenedores para la basura y de procedencia suiza o extranjera, no sé qué país de Europa, y ella me decía, yo firmé un pacto de no dar comisiones y en el ayuntamiento X me están diciendo, sí, como no, ya vimos que sus contenedores son los mejores, pero de a cómo no. Entonces ella decía, yo firmé, Leti. Le digo, pues desgraciadamente esas prácticas se deben quitar. Ya existe un marco legal, o a lo mejor siempre lo había existido, pero ahora lo tenemos que hacer cumplir. Entonces esta es nuestra obligación como abogados o como profesionistas de cualquier materia, pues dicen cumplir y hacer cumplir la ley. Participación ilícita en procedimientos administrativos. ¿Cuántas veces hemos oído de que dicen, ay, hazme, o hemos oído o han dicho, no en nuestro caso, pero necesitamos 2 cotizaciones más, ya se tiene ganado, se la van a dar a Juan Pérez, pero necesitábamos tapar el ojo a decir que tuvimos otras 2 cotizaciones. Entonces, ¿qué onda con los que se prestan a hacer esas cotizaciones para cumplir y para que se lo den? Ya vemos que en competencia económica hay regulación y ha habido sanciones a las farmacéuticas por hacer esas prácticas que ya no son admisibles. O sea, hemos oído en los foros de cuestiones de competencia económica que no está permitido hacer acuerdos entre las empresas para ofrecer el mejor precio. Hoy le toca a ti, la siguiente semana o el siguiente mes a ti. Eso ya está regulado en la cuestión de competencia económica. Entonces, ya cada vez se va cerrando y se va acotando más la cuestión de cumplimiento de todas las áreas del derecho y de la vida pública. Dice, utilización de información falsa. Yo llegué a oír gente que ofrecía, y lo voy a decir, que me dijeron, Leti, no te preocupes, cuando andaba comprando un crédito para mi oficina, yo no tenía ingresos como persona física, todos estaban como persona moral y los bancos no me prestaban como persona moral, sino solo como persona física. Entonces, había quien me ofrecía que me modificaba todos mis estados financieros para que sí me dieran el crédito. Yo le digo, ¿cómo te atreves a decirme eso? Yo como fedatario público andar haciendo o que no, tú no lo vas a hacer, yo te lo voy a hacer, o un equipo. Entonces decía yo, ¿qué? ¿Cómo que un equipo? Imagínense, digo, mi reputación en el sentido, ay, la corredora falseó su información financiera. No, pues me tuve que esperar unos meses más para cumplir con los lineamientos de que te decían. Primero me habían dicho que con 3 estados financieros de mi actuación y pues a empezar a facturar como persona física y no como la persona moral que ya no tenía ingresos. Entonces,
tuve que empezar a facturar todo como persona física y ya después resulta que no eran 3 meses, eran 6. Entonces, a final de cuentas, me tomaron 6, pero de hecho nada más 4 tenían ingresos, los otros 2 tenían ingresos, pero mínimos, de 3,000, de 5,000, y ya me puse a facturar todo para poder ser sujeta de crédito. Pero sí te piden, o muchos presentan, digo, ya estoy contando mi caso particular, pero yo decía, ¿cómo se atreven a decirme, yo te lo arreglo? Y yo, ay, primero mandando la información y no, ni me mandes, yo te voy a cambiar todo. Dije, no, pues ni me digas, pues yo no voy a aceptar hacer eso falseando información. Pero ¿cuánta gente sí lo ha hecho o sí lo hace incluso en evaluaciones, que tú ves que la información fiscal no corresponde a la información que ellos te dan para que salga su valor? Pero dices tú, no, espérame, o sea, a mí dame la información. Es que esa es la fiscal. Pues sí, pero esa es la pública, esa es la que vale. No porque tú me digas que tienes otra que no es fiscal, lo vamos a hacer. Bueno, eso es ya yo incluso exhibiendo aspectos personales, como fue la obtención de mi crédito, pero yo lo tuve con mis ingresos, no con los que me pretendían maquillar. Y dices tú, no, qué bárbaros que tengan que entres al juego y que digas, no, 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 debemos ser firmes y decir no. Aquí ya en el aspecto legal, penal, dice obstrucción de facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de ex servidores públicos. Nosotros tenemos, déjenme, se fue por allá. Tenemos que lidiar con a veces esas situaciones, no lidiar, ser firmes y decir no. O sea, no mis estados financieros, si no me dan el crédito, pues a ver cómo consigo los recursos para la obtención que era mi patrimonio de mi correduría, ¿verdad? Aquí dice las sanciones administrativas para particulares, personas físicas o morales, cuando todos son sancionados como graves. Incluso nos dicen los montos de la sanción económica hasta 2 tantos del beneficio obtenido o el equivalente de 1,000, desde 1,000 hasta 1,5 millones veces el valor de la UMA. Nosotros los fedatarios públicos, corredores públicos, respondemos con 5,000 UMAS si queremos actuar conforme la ley. Pero si queremos hacer uso de herramientas electrónicas, llámese SIGER, RUG, Registro Único de Garantías Mobiliarias, o la cuestión registral, no son las 5,000 UMAS que me pide la Ley Federal de Correduría, sino son 10,000 UMAS. Y ahorita las 10,000 UMAS están cerca de 900 y tantos mil, casi 1,000,000 de pesos. Entonces, 1,5 millones de UMAS, pues las sanciones son verdaderamente gravosas y aparte inhabilitan 3 meses a 10 años a las personas morales a no poder hacer contratos con la materia gobierno, llámese estos proveedores del gobierno federal, y indemnización para resarcir los daños al haciendo patrimonio de los entes públicos. Desgraciadamente, bueno, esto puede ser muy bonito, pero nosotros la realidad a veces quisiéramos ya verla materializada y que realmente sí sancionen a los funcionarios. Esto para que sigamos teniendo una
mejor práctica. ¿Qué nos exigen ciertas normas como la norma oficial mexicana? Las empresas que también están con ISOs también exigen que sus proveedores de bienes y servicios, abogados y todas las demás empresas cumplan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y muchas veces dicen, ay, yo no le presto los servicios a esa empresa porque me exige. Bueno, pues sí, te exige. Es que me exige que marche bien, que marche por la derecha. Pues sí, o sea, que cumplas, que des de cumplimiento. También las empresas públicas, digo, no privadas, las empresas certificadas con ISO nos exigen que estemos bien cabalmente, bien con nuestros cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Entonces, ese es un incentivo para cumplir nosotros con todos los principios éticos y morales como profesionistas tenemos. Aquí seguía diciendo de la norma oficial mexicana, lo comento y lo platico con el caso práctico. Entonces, para que esto, la obligatoriedad de la norma oficial mexicana, ya sabemos que las normas mexicanas no son obligatorias, pero las normas oficiales mexicanas sí son obligatorias. Tantas medidas de protección e higiene que piden las empresas es para cumplir con todas esas normas oficiales mexicanas, que si no las cumples, tienes sus consecuencias de multa, clausura, arresto, suspensión o revocación de las autorizaciones. Y quítale a una empresa que está funcionando, que te la cierren o que te revoquen una autorización y pues las puedes condenar a la muerte a esas empresas. Entonces, la responsabilidad de los administradores, consejos de las sociedades, también es un aspecto importante en el famoso compliance que hacen las empresas y que dicen, bueno, en lo personal, si yo admito ser administrador, puedo correr riesgos. El riesgo es que si no hago las cosas bien o permito que no se hagan bien las cosas, pues voy a correr con una responsabilidad civil. También penal, fiscal, otras responsabilidades de competencia económica, ley antilavado y disposiciones de anticorrupción. Todas estas materias están implícitas en nuestro actuar o en el actuar de los administradores de una empresa. Entonces, si la cuestión es actuar con rectitud y actuar con cumplimiento, cada vez nosotros como asesores legales de los empresarios debemos orientarlos para que sí se cumpla con todos los requisitos. Dice, frente a la compañía, una actividad irregular que cause daño o perjuicio puede ser por la negligencia, imprudencia y dolo. Entonces, uno de los mandatos que nos dan los códigos de ética y el código de ética de la barra, actuar con conocimiento y pericia técnica. Entonces, no se vale aceptar cargos si no tenemos esa pericia técnica. Entonces, yo, si lo acepto, debo estar rodeado, por eso los gobiernos corporativos, de personas que me estén guiando y que yo pueda estar viendo y evaluando para que no haya negligencia, no haya imprudencia, no haya dolo. El incumplimiento a su mandato y la confidencialidad del mandato. Todos los pactos sociales, parasociales y estatutarios, digo, los pactos estatutarios son lo que dice pero los paraestatutarios o parasociales nos exigen a los nuevos emprendedores cuando se van a crear empresas hacer el famoso contrato de confidencialidad.
y el pacto de no competencias, que antes estaban prohibidos en materia societaria normal y solo permitidos en la ley del mercado de valores, y por eso todo el mundo hacía SAPIs, porque en eso sí podíamos poner ciertas cosas, y en la sociedad eran nulos de pleno derecho. En el 2014 que se modificó la ley mercantil, el 13 de junio del 2014, ya se pueden hacer esos pactos que no sean nulos, que no nos los nulifiquen. Pero también, pues si incumplo, o sea, antes decían, no, pues el pacto de no competencia es inconstitucional, no me lo pueden obligar a yo. Sí, por un tiempo determinado sí lo podemos pactar. Entonces, no por toda la vida, nunca te voy a hacer competencia, pero incluso aquí grandes tequileras o ex dueños de tequileras locales vendieron su fábrica exitosa a una transnacional y pusieron, en 10 años no voy a hacer, pero ya pasaron esos 10 años y ya están haciendo sus fabriquitas y ya tienen la experiencia, tienen el expertise, pero dices tú, cumplí con los 10 años de no competencia en ese rubro. Y dicen que así ha pasado en diferentes industrias, no nada más en la de tequila, sino también en las farmacias. No farmacéuticas per se, pero sí farmacias que se llegaron a vender algunas y que yo no podía competir y que ya pasó el tiempo y que ya están abriendo o estuvieron abriendo otro tipo de farmacias. Actuar privilegiando intereses ajenos o contrarios a la sociedad. Dices tú si ajenos o contrarios, y muchos dicen, a ver, si yo soy administrador, no puedo votar los asuntos propios, o sea, no puedo participar en eso, o estoy escondiendo intereses ajenos o contrarios a la sociedad. Aquí el ejemplo de que un gobierno corporativo, un funcionario de un director general, que es el segundo en mando después del consejo de administración, o un director operativo, que es el de una empresa. Su esposa tenía una papelería y se iba a convocar a esa empresa a que ser proveedor de esa empresa que vendía, digamos, industria farmacéutica, y que tenían que gastar mucho en, no propiamente publicidad, pero sí en papelería y en cuestiones gráficas para las cajas de las medicinas y para poder, entonces la esposa quería participar, el director pues era director, entonces decía, no, es que el conflicto ahí está, participa o no puede entrar a la licitación. Decían, si entra a la licitación, la esposa pues se va a ver influenciado por que el director general le dé el gane a la esposa. Otros, ¿cuáles eran los planteamientos? Bueno, que se hagan sobres secretos para que no se sepa el nombre del participante, pero a lo mejor seguía teniendo la influencia. El ejemplo nos lo dieron en el instituto, y una compañera que era ecuatoriana, ella decía, a nosotros nos pasó ese caso, pero se le pidió al director que si la esposa tenía que participar, él diera marcha atrás, incluso que vendiera su participación accionaria. La compañera ecuatoriana nos decía que como él era una persona muy distinguida, pero como el contrato importaba mucho dinero, él efectivamente se quitó del puesto, dio un paso atrás, como ellos dicen, pero que él era funcionario independiente en otras empresas, no funcionario cuando asesor independiente o consejero independiente en otras empresas.
que sí entró la esposa pero él tuvo que incluso que vender su participación accionaria. Ese es como se resolvió en Ecuador. Aquí en México implicaba, se decidió que no aceptar a la esposa, al hijo, porque en un caso era la esposa y no sé si en el de Ecuador era la esposa y en el de aquí en México era el hijo que tenía la otra empresa. Y aquí en México se decidió que les costaba más por tener parte relacionada, aunque propiamente no fuera relacionada, sino porque no era accionista el hijo, pero sí tenía influencia por la parte del director general, no dejarlo participar. Entonces vimos el contexto de cómo sí lo dejaron participar en una, pero exigieron o pidieron que el director diera un paso atrás y que incluso vendiera su participación accionaria que tenía, y en el otro dijeron no, porque nos va a costar más hacer avalúos de precios de transferencia porque es parte relacionada o por ser el papá el director iba a implicar un conflicto de intereses, incluso a los cuestiones internas de colaboradores. Ay, si nosotros que trabajamos como parte de la empresa y él es el director general y si nosotros le hacemos feo o algo al hijo, pues vamos a tener problemas. Entonces se decidió el consejo, ya como consejo en pleno, la no conveniencia de hacer ese contrato. Nuestra amiga de Ecuador nos dijo que allá sí lo hicieron, pero porque era y el papá o el esposo decidió dar el paso a un lado. Responsabilidad solidaria frente a la compañía. Ya sabemos que existe varios artículos que así en México de nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, todos estos 156, 157 y 158 están contemplado la responsabilidad de los administradores. Entonces, cada vez, como hemos comentado, la cuestión ética y moral, de tener los códigos de ética, actuar conforme dice la ley, cuidar como buenos padres de familia, como la cuestión fiduciaria, a los intereses de la empresa, como que si fueran propios o como que si fuera, es un imperativo. Me tocó forma de retener talento, contratos que ahora ya se llaman, ya el famoso vesting, que te va dando ciertas pautas que dices, ok, te voy a dar acciones de mi empresa o te voy a dar acciones fantasmas de mi empresa. Las unas son acciones, pero te lo vas a ganar si duras 4 años en la compañía y debes de cumplir con las metas, porque muchos dicen, no nada más te las voy a dar porque te las voy a dar, sino porque cumples con las metas de productividad y las metas del trabajo que se te encomienda. Entonces, ya puedes tener un privilegio, que son esas acciones que si permaneces, el primer año te dan el 25% de las acciones y ya en los 3 años siguientes, en algunos los dan mensuales, en algunos los dan trimestrales, en algunos semestrales, en algunos anuales. Y si tú te sales antes del año 1, pues no te llevas nada. Si ya te vas al año 2 o 3, dependiendo cómo hayas pactado tu famoso vesting, es como se te van a dar. O no te doy acciones. Las acciones fantasmas, te doy el valor de esas acciones, pero en económico.
yo te voy a dar el valor de esas acciones. Por eso les llaman acciones fantasmas, porque no es propiamente la acción. Tú no vas a ser accionista, ni aunque sea en una ínfima parte. Te voy a dar el valor, pero siempre y cuando cumplas con esos 4 años, con esos 3 años, con esos 5 años que pactemos. Y entonces la importancia de esos pactos parasociales que ya son efectivos y que ya se pueden ir aplicando. Entonces, ahí en el caso de una lechera aquí en Guadalajara, a los empleados, a los directivos de alto rango, controlador y todo, les dieron una fábrica de los plásticos para que ellos, no eran accionistas, pero eran directivos de alto rango, para que ellos vendieran a la misma lechera los envases para repartir y para que ellos no se anduvieran coqueteando con otras empresas para irse de esas de su empresa. Es una forma de retener talento. Y eso originalmente pasó en el 2002-2003. Y yo puse ese ejemplo en la clase y me decían, bueno, en el 2002-2003 no existía tanto los precios de transferencia, digo, a lo mejor sí, pero no estaban tan regulados como están ahora, y ya ahorita sí sería un poco de conflicto ético o moral o costo de parte relacionada para la empresa crear lo que en su momento fue retención de talento, en qué momento pasa a ya perjudicar a la empresa. Entonces, esos casos prácticos que nosotros o que yo como asesor legal de las empresas o de los empresarios los vemos en el día a día. Muchos emprendedores vienen, pero gastaron primero todo su dinero en hacer su marca, en hacer su esto, y no en un pacto de y no de confidencialidad, sino en un pacto de asociación, un pacto parasocial, porque a veces los emprendedores empiezan sin la formalización de la empresa, pero hay muchos puntos que pueden tener conflictos y ese mismo caso es no iba a poner 100,000 pesos como, digamos, socio capitalista y el otro iba a poner su trabajo. Y acordaron que el 50% de las acciones los iban a tener los dos. El que iba a aportar su trabajo era especialista en software y iban a crear muchísimas cosas y muy emprendedores y el otro le gustó la idea. Pero resulta que al accionista emprendedor iba a aportar su trabajo, pues le hacen una oferta para irse a una empresa fuera del estado, fuera del país, y entonces se queda el otro socio frustrado con un problema real de la sociedad que pactaron que iba a ir al 50% y que no se previó como un pacto o un vesting que se utilizan ahorita, donde pongas pues esos 4 años, que el primer año si te vas pues te quedas con 0 y el segundo año pues ya te voy dando porcentaje, porque muchas veces tú crees que el socio va a trabajar. En ese supuesto de que el socio no trabaja o se lo robaron por ser tan talentoso y se fue a otra empresa, a otro país, a otro estado, el otro socio que originalmente aportó el dinero ya se quedó con el problema que tiene que gastar y como están al 50%, están bloqueados. Y si no pactaste tú antes de constituir la empresa como un acuerdo previo a la constitución o en la empresa, decir, ok, tienes derecho a,
pero esas más acciones te las vas a ir ganando conforme a las entregas de tu trabajo, porque muchos decían, no, pues mejor contrátalo si es un especialista, y si no te sirve, pues lo corres y se va, pero si ya lo hiciste socio, ya bloqueaste a la empresa al 50%, y él ya ganó sin haber aportado los 50,000 pesos en este proyecto de 100,000, pues ya ganó sus 50,000 pesos gratis, porque prefirió irse a otro lado donde tenía su sueldo seguro o donde tenía otras prestaciones, y nada más te vino a perjudicar a ti como accionista o como empresario, y te quedaste sin el creador, que era el que iba a aportar el software y el que te iba a hacer las cuestiones tecnológicas y que tú creíste en él. Entonces, sí hay mucha situación importante que debemos prever nosotros como asesores legales para los emprendedores, para los empresarios, cosas que a veces con la buena voluntad no las ven. Entonces, es nuestra labor ética ser asesores de calidad y decirles, ¿ya contemplaron esto? Porque muchos gastan dinero antes en formar su marca, y luego ¿quién la hizo? Pues la hizo Juan Pérez, pero la pagó Pedro Chávez, y está a nombre de Juan Pérez, y no se pactó nada de eso, de quién la hizo Juan Pérez, porque él tenía tiempo de ir a tramitarla, pero la hizo con dinero de Pedro Chávez, y Pedro Chávez no hizo un pacto, no hizo su vesting, y no pactaron que después se iba a aportar a la sociedad. Entonces, ya tienen otro problema, suponiendo, sin conceder, que la empresa fue exitosa y que la marca se colocó. Yo cuando vienen emprendedores les digo, pero no vayan a gastar, uy, ya gastamos, no vayan a gastar en catálogos, incluso con la pandemia, un gel muy bonito que valía como 200, 300 pesos como espuma, y que con aloe, le digo, no, pues yo, estará muy padre el gel, pero yo mejor me compro un alcoholito de esos que venden 30, 50 pesos, y no voy a gastar 380. A lo mejor sí hay quien los gasta, pero tienes que ir a otro segmento. Entonces gastan mucho en publicidad, en la marca, y todavía no avanzan. Entonces yo soy de la idea que empiecen poquito a poquito y se vaya creciendo, a no querer empezar como grande y te vayas diluyendo. Me pasa un famoso, bueno, no famoso, un restaurante que les pegó la pandemia, y les pegó la pandemia. Pagando rentas carísimas en Andares, aquí Andares es una plaza comercial muy famosa, pero es la más cara ahorita. Entonces, resulta que el espacio es muy grande, pero lo idearon de un lado la cocina y de otro lado los baños. No se pueden reducir a la mitad del espacio, porque pues o se quedan con la cocina o se quedan con los baños, y ya tienen un problema que la inversión importante, estamos hablando de millones, que hicieron, pues no les está resultando, porque si no hay gente en los restaurantes, pues mucho gusto. Entonces ya quitaron al chef, ya quitaron al capitán de meseros, ya quitaron al DJ. Entonces, y ya tienen demanda de asociación de autores y compositores. Entonces ya tienen una carga enorme, porque a veces sueña uno muy padre, ay, voy a hacer y voy a tornar, pero necesitamos un asesor, pero que te diga las cosas, aunque a veces a la gente no le guste oír cosas que no son, no es a lo que ellos están acostumbrados, ¿no? Estos del famoso gel querían que el nuevo socio, que es el que me contrató para analizar como avalúo,
la inversión les pagara 2 millones y nosotros, cuando mucho, eran los 500,000 y ni, porque en números estaban sin ingresos. Sí tenían una inversión hecha, pero en publicidad, pues, y si no vendes un producto así, hayas gastado en los catálogos, en los trípticos y todo, pues el chiste es las ventas. Si no tienes las ventas, pues tu producto o tu marca no vale, porque pues, no es el papelito de la marca, sino los productos que amparan esa marca, que se vendan, porque si no se venden, entonces existen graves problemas. Yo desanimo, digo, me cuesta trabajo decirlo, pero si han llegado jóvenes, normalmente incluso mi sobrino con unos amigos, otros chicos, hijos de otros amigos de Ciudad Guzmán, y los he mandado desanimados, pero yo digo que poniéndole los pies sobre la tierra, porque empiezan a gastar en un proyecto que tienen en la mente, pero no empiezan a vender los productos. Dices tú, eso a mí se me hace poco ético de las gentes que, ay, sí, tienes que hacer tu página y que tienes que hacer tú esto. A lo mejor se van con la idea de los chicos. Muchos de los chicos ya saben ellos solos hacer su página. Yo no, yo tendría así que contratar, pero dices tú, ¿qué tan ético es de los otros prestadores de servicios? Porque nosotros decimos, yo como abogado no me atrevo a llevar un asunto penal, porque sí he ido a la penal, pero a hacer una fe de hechos a la cocina. Y he ido a la penal cuando estaba de estudiante al servicio social, a unos compañeros de servicio social, pero yo no me atrevo a llevar un asunto porque no soy especialista en esa materia. Y sería irresponsable y poco ético yo llevarlo o atreverme a decir yo lo patrocino o sí, ven, tráelo aquí en la oficina. Muchos, incluso yo no registro marcas, aunque sí sé cómo se registran y sí sé todo, porque no me he dedicado a eso. Y tendría que poner una persona en un área que lo haga. Pero yo digo, no, pues mi trabajo es otro y ¿para qué? Hay compañeros que tienen despachos muy robustos y mucho más grandes y sí lo hacen. Y dices tú, bien por ellos, pero yo no me atrevo a llevar e invertir tiempo en llevar esos asuntos que no soy experta al 100%. Entonces, penal menos, ¿verdad? Ahorita sí le decía aquí a nuestro amigo Marco, o a Marco yo le decía, ay, si digo cosas de materia penal que no son, me puedes corregir. Me dijo, no, no se trata de que te corrijamos, aquí no es cuestión crítica, es que aportes. Entonces, esta es parte de mi aportación, confesando que es material del Instituto Mejores Prácticas Corporativas, incluso no le quité el logo para pues no apropiarme algo que no es mío. O sea, ellos sí lo hicieron. Que lo del vesting ahorita lo estoy estudiando porque voy a dar próximamente una plática con los contadores públicos y eso sí, ya tengo mi material, pero como aquí era cuestión de cuestiones éticas, pues sí quise poner estos ejemplos. Decíamos, ya volviendo a la lámina, que no nada más hay responsabilidad solidaria de los administradores de una empresa, también hay responsabilidad fiscal y los de responsabilidad solidaria de acuerdo al Código Fiscal de la Federación y cuestiones de anticorrupción. Y ahorita sí nos debe dar más miedo la cuestión fiscal que cualquier otra cosa, porque ya implican, incluso con la cuestión de lavado de dinero, pues nosotros,
fue al revés. Responsabilidad penal, no nada más la pongo genéricamente, administración fraudulenta y unos artículos que aquí dicen, pero sin ser mi materia, porque aquí estamos hablando de el deber ser, la ética, el derecho. Entonces, figura uno ideal para analizar el cumplimiento, una auditoría, el famoso compliance, y aquí nos dice que es la mejor práctica 60 del listado de mejores prácticas para las empresas, para los gobiernos corporativos, que se haga una auditoría legal, que hagas la auditoría, tu diagnóstico, tu corrección, tu prevención, tu mantenimiento. Identificar el marco legal, generar acciones preventivas, políticas de corrección y monitoreo. Ejemplo, ¿ah? Que dice cómo hacer, entrevistar, conocer a la empresa, hacer tu plan de trabajo, hacer tu checklist. Y yo creo que ese entregar los checklists, definir los tiempos, emitir, hacer cuestionarios a los ejecutivos claves, hacer revisión física, hacer pruebas selectivas. Esto todo es en el marco de una empresa y es una metodología o inicio de una auditoría legal donde se recomienda que lo haga un externo, porque el interno siempre va a tener más vicios por el mando jerárquico o la subordinación a un mando. Entonces, si te lo hace un externo, pues el externo te diagnostica y ve lo que le dejas ver, ¿verdad? Pero dice, entrevistas con ejecutivos claves, dice, nos comentan que en muchas de esas entrevistas a veces descubren el hilo negro o el agua tibia, dónde están ciertas fugas, porque dicen, ay, bueno, este fulanito lo hace. ¿Qué me tocó ver? Una empresa que cotiza en bolsa, que tenía Tiner, Tolueno y otros grandes contenedores, y un empleado les sacaban, entregaban tambos de, digamos, Tiner, luego decían, ay, este Tiner no me sirvió, viene con cierto defecto, supuestamente los regresaban y contaminaron 3 tanques, unos tanquesotes, marca Llorarás, y era una empresa que tenía la obligación, como cotiza en bolsa, de hacerlo saber esa contingencia, porque tuvieron que vaciar esos de 12 o 15 tanques enormes de mucha capacidad, tuvieron que vaciar 3, pero eran patios llenos de unos contenedores con ciertas medidas de seguridad que se los tuvieron que llevar a las plantas para dividir, porque los rebajaron con, si era de Tolueno le pusieron Tiner y sí podían dividirlos, pero les costó, y fue el robo hormiga de el encargado del almacén que hacía eso y los entregaban y luego las recogían, sabían en qué empresa y en todo había sido, y pues la empresa tuvo que poner la denuncia. A mí nos tocan muchas veces enterarnos de los chismes o de los sucesos, yo digo, pero no nos toca saber el resultado final, si lo agarraron, si lo metieron al bote, si no, pero es muy importante y muy padre ver esos procesos y ir a ver y tomar las fotografías y ver cómo sacan el Tiner, Tolueno o todos los componentes químicos que la empresa a su vez vendía y cómo tuvieron que hacer la separación, pero no me sé el final de si agarraron al empleado que abusó porque dices tú, abusó de la confianza, ese abuso, ahí ya como no soy penalista, o fue fraude o fue robo porque usó artimañas para decir que le regresaban y ya le regresaban un contenido distinto, pero se atrevieron a revolverlo.
y a contaminar el otro, los tanques que sí tenían el producto correcto, y como supuestamente eran devoluciones, así como vaciaban de esos tanques, regresaban a los tanques, y sí fue un verdadero problema de las empresas, y a veces ahí que dices, ¿qué faltó? El control interno, pero confías mucho en una gente y esa gente pues empieza a hacer sus mañitas y no hay quien lo inspeccione, y ahí surgen los problemas. Nosotros estamos muy a enterarnos de muchas situaciones. ¿Qué nos llegan? Algunos despachos contables que quieren, que saben que damos el RFC por medios remotos y que quieren hacer sus empresas. ¿A qué estamos expuestos? A que traigan, yo les tomo huella. O sea, yo qué mala soy, viniendo de despacho contable, y a lo mejor les tomo huella a los accionistas, y luego ya llegó el momento que yo les dije a algún despacho, ¿sabes qué? No, me estás trayendo mucha gente que yo no doy, y no por ser discriminativa yo, sino que estás viendo que quieren que 2 personas constituyan 4 empresas. No, digo, y con montos que son de 80,000, 70,000, que si sumas que una tiene el 30, 40, le digo, ¿sabes qué? Esta persona no me da a mí que tenga ni los 150,000, es más, ni los 20,000 pesos que dice tener. ¿Cuál es el riesgo? Que yo, por estar constituyendo esas sociedades, puedo perder mi registro. Yo dije, alto, yo máximo esos 2 accionistas pueden constituir 2 sociedades. Si quieres, vete con otro y constitúyeles. Y tú, ¿qué dice la ley? Que si es cooperativa el 10%, que si es SA el 20%. A mí que me constituyan el 20% de 50, 2 por 5, 10. A lo mejor tiene los 10,000 pesos, pero no más. A mí que digan, aunque yo no soy quien para, ay, ¿cómo sabes si obtuvo una herencia? Tus cuernos, o sea, a mí no me quieras vender o confundir. No, esta persona está como asalariado y ya le pusiste socio de accionista, y ya me pasó que uno de ellos hasta lo pusieron como arrendador. Cuando llevamos el trámite, ya lo habían dado de baja de arrendador. Dije, ¿ya ves? Y no, ay, que vamos a nombrar un gerente, pero no queremos que asista, ni más. Si no viene el gerente que tú nombras, yo no te la voy a constituir. ¿Por qué? Porque mi colegio me dijo, y aunque no me lo haya dicho mi colegio, o sea, no, o sea, yo no voy a perder lo comido por lo servido. O sea, y luego al principio, ay, pero no queremos recibo. ¿Y yo cómo pago mis sueldos? Ay, en las quincenas a veces andamos rascándole aquí, rascándole allá. No, ni más. ¿Quieres? Con factura. Nada de no fiscal. Porque, ay, pues el no fiscal, ay, qué suave, pero ¿dónde lo meto? No lo puedes, ya no lo podemos aceptar. O sea, no lo debemos aceptar, porque luego no lo puedo meter a una cuenta, porque ¿de dónde viene? O se me lo van a acumular como ingresos. Entonces, de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, que lloren en la tuya. Digo, eso es ser muy dramático, pero dices tú, pues la realidad, al César lo del César. Yo prefiero no hacerlas y dormir tranquila, cuando en una época me decían, déjeme dormir tranquilo. Un notario, cuando yo era joven, una vez que le pedí unas copias certificadas de mi vecina que no tenía el acta porque era de Sinaloa, su hija había nacido en Sinaloa, y me decía, déjeme dormir tranquilo. Y yo, ay, otro notario me lo hizo. Sí llegó el acta al tiempo, ya no hay la maravilla del ahorita que podemos sacar las actas en línea, las actas de nacimiento, y el notario 2 sí me lo aceptó, pero el notario 1 decía,
no, déjeme dormir tranquilo. Yo decía, ay, qué exagerado. Pero no, ya que estamos del otro lado, no, déjame dormir tranquilo. Yo no quiero problemas. Yo, pues sí los hago que pongan sus huellas, checamos hacemos todos los medios idóneos que nos pide la ley de lavado de dinero, que la identificación esté vigente y todo para nosotros justificar nuestro actuar. Que si hay un gerente que no es accionista, si no comparece, yo no firmo ninguna sociedad. O sea, debe de firmar. Cuando decía, ¿cuánto aportan? El 10 si era cooperativa, el 20 si es SA, el 50 si es SDRL y el 100% si aportan bienes distintos a efectivo, a dinero. Entonces, si aportan bienes, tienen que pagar el 100% en una sociedad. No sé si ya voy muy extendida. Déjenme ver qué más hay aquí en esto, que esta presentación va para todos ustedes. Queda, y si Marco o Gabino la comparten, no hay ningún problema. Son solo 18 páginas y ya voy a monitorear la corrección. Lo que vimos en el mapa en estas figuras, auditoría, diagnóstico, corrección, prevención y mantenimiento, para que sigamos, pues nos conviene a todos hacerlo en lo personal como profesionistas. A ver, ¿qué diagnostico, qué corrijo, qué prevengo? O sea, ya estoy yo contando mi vida profesional con ejemplos que me han sucedido de cuestiones que yo considero éticas y que yo no acepto ya constituir por los mismos principios de mejores prácticas corporativas, no aceptar dinero sin recibo, dinero no fiscal, o mandarlo a la cuenta no fiscal, que dicen ya no hay cuentas no fiscales. La próxima, y ayer fui a Matitán, tierra del tequila, a recabar una firma de una sociedad de producción rural, donde comentas, una sociedad de producción rural, el 90% de sus ingresos deben ser del área rural. O sea, si a mí me factura un cliente que, ay, licenciada, ¿qué es? Ah, bueno, sí, ¿cómo no? Factura. Ay, pero es que soy agropecuario. Pues no me puedes facturar más del 10% de tus ingresos. ¿Cuántos han sido sus? Ay, usted que, o sea, usted no le importe. No, como que no. O si no, al ratito no me va a servir. ¿De qué me sirve que tú me des una factura como en otras épocas que llegué a recibir facturas que me daban de sindicatos y que al ratito pues ya las cuentas de los sindicatos, si no son debidamente legales, ya no te las aceptan, ya no las están congelando, si ya no tienen todos sus papeles en orden, ya los bancos te exigen no el RFC, ya no sirve que yo dé el RFC a una empresa, te exigen que te den el comprobante de la FIEL, que ya están tramitando. Ya los bancos no te la abren con el RFC que te da cualquier fedatario. Te la abres y ya tramitaste tu FIEL. Entonces, yo eso les estoy diciendo a los clientes, ¿eh? Si yo te doy el RFC, no te sirve para abrir tu cuenta. Te sirve si vas a lo mejor a tratar de licitar y que ya tienes RFC, pero técnicamente te piden cumplimiento fiscal y positivo. Entonces, es lo bueno en la cuestión que ya todo, o sea, a mí se me hace bueno el Sistema Nacional Anticorrupción, nos gustaría que funcionara al 100, pero dices tú, de menos ya está en la ley. Ahora ya, a lo mejor estaba en artículos perdidos por ahí, que es lo mismo que nos dicen, si tienes una sanción penal o una penalización en algún contrato de vesting, de nada sirve que tú pongas, no voy a hacer pacto, no voy a hacer competencia. Si hago competencia, pierdo mis acciones.
o pierdo el valor de mis acciones o pierdo. Si no le pongo una pena, pues puedo decir que no haga nada, pero no hay una pena, entonces es imperfecto. Entonces hay que hacer cada vez los contratos más perfectos o los acuerdos de voluntades sean previas a constituir una sociedad o parasociales ya dentro de la sociedad, que puede ser de todos los accionistas o solo algunos accionistas. Entonces, es muy interesante todo lo que podemos hacer y es un requisito marchar por la derecha. Es un requisito cumplir, o sea, cumplir. Entonces yo con esto, me hace que ya son 11:20, ya me extendí y yo con esto acabaría mi plática y ahora las preguntas sin respuestas o las preguntas evasivas, como decían. Esta presentación se me hizo interesante. La otra nada más eran los principios y valores de aquí, de con ustedes, de la Barra Mexicana, que me da mucho gusto que me hayan invitado y estoy abierto a las preguntas que Marco, Gabino, Eduardo o Amparo nos hagan a bien formular o que lean de los compañeros que están participando, que ya veo que sí son 27. Tuvimos buena audiencia. ¿Algo más que quieran? Digo, porque se me hace que ya me excedí, ¿no? En tiempo. Excelente exposición, Leticia, muy amable, muchas gracias. El maestro Manuel Alonso Romo hará las preguntas que hay en el chat. Sí, buenos días a todos los asistentes. Mil disculpas, ya que al inicio tuve problemas de audio. Agradecemos su presencia que nos acompañan este sábado en nuestra conferencia virtual, donde nos expuso de una forma clara la ética profesional en materia empresarial con acuerdo a la ley. Y agradecemos al hacer sus preguntas en el orden de llegada a nuestra excelente ponente, la maestra María Leticia Velasco Covarrubias. Veamos estas. Alejandra de Nicolás Saldañas hace una pregunta, una inquietud a la magnífica expositora que tuvimos el día de hoy. Y dice, hoy día todas las empresas exigen convenios de confidencialidad muy estrictos e incluyen el derecho a auditar al proveedor para verificar que cumple con el convenio y no se presta a malas prácticas. Hasta ahí bien, pero, y viene la pregunta, ¿cómo puede ser que se cumplan todas estas obligaciones cuando a la auditoría se infringe el convenio con los demás clientes? Y continúa. La situación es terrible porque es prácticamente imposible que un cliente audite y no se entere del negocio con otro. Espero haberme explicado bien, dice Alejandra Nicolás. Adelante. Pues la transparencia en los datos personales que tenemos la obligación o las empresas tienen obligación de cuidar, pues esas auditorías que ella dice, normalmente es que hacen bases de datos piratas. Bueno, ¿cómo descubres? Me ha tocado fe de hechos que dicen, este ex empleado nos robó la base de datos. ¿Y cómo sabes que te robó la base de datos? Ah, bueno, porque ellos trabajaban conmigo y nosotros por sistema ponen unos testigos que son correos falsos de acreedores o proveedores falsos que a ellos les llegan es una forma de ellos saber cuando les roban información. Si ellos dicen, es que ya me están ofreciendo los mismos productos que nosotros hacíamos y donde Hugo, Paco y Luis eran nuestros empleados y Hugo, Paco y Luis se fueron y pusieron otra empresa y ya me están haciendo competencia. O sea, ya me están haciendo competencia porque
ya me están llegando correos de la empresa nueva de Hugo, Paco y Liz, y me están llegando. ¿Y cómo sé que me llegan? Porque tenía yo 2 o 3 o más correos falsos para ellos protegerse y saber esas situaciones. Entonces, sí me tocó ver esa situación. Tú dices, tú permites que te hagan auditoría. Pues yo permito que me hagas auditoría de mis procesos, pero yo no te voy a dejar que tú vengas a esculcar mis asuntos, o sea, o que veas quiénes son mis competidores, o mis proveedores, si yo te proveo, o sea, ¿en qué consisten las auditorías? ¿Qué tan grande puede quedar esos convenios de confidencialidad? O sea, tendríamos que analizar muy bien, pero yo no te voy a dejar entrar a mi casa y a que me revises tú todo, porque supuestamente te autoricé a que me hagas auditorías. O si llega la autoridad, no le voy a decir, ay, Esculca, agarra la máquina. No, tú veme pidiendo y yo te voy dando. A lo mejor yo tacho el nombre del acreedor, a lo mejor, o sea, en el efecto de la auditoría, o no sé hasta qué punto. Sí me tocó una vez certificar o no certificar, transcribir en lo conducente un contrato que no querían que se filtraran los nombres. Y yo les dije, no, pues a mí me los tienes que dar. ¿Cómo que me los das tachados y te digan, no, ok, me los das bien? Yo lacro mi sello y guardo el sello, digo, el documento con los nombres que tú no quieres que se enteren, pero es una orden. La autoridad les exigió en un fideicomiso, pero ellos no querían decir quiénes eran todos los fiduciarios. La autoridad les dijo, dime, y con el nombre de Juan Pérez, sí transcribimos. Yo sí me quedé con todos los nombres en un sobre que firmamos y lacramos, digamos así, para que nadie lo viera más que yo. O sea, yo como corredora sí vi que estaban todos los nombres y ya hicimos una transcripción en lo conducente, no con los nombres, poníamos puntos suspensivos y poníamos el nombre de Juan Pérez, que era el que estaba pidiendo judicialmente al banco que aportara esa información. Entonces, yo pienso que no pueden llegar así como así a investigarte todo. ¿Cumples? O sea, ¿tengo la obligación de confidencialidad? Sí, y te firmo que yo no puedo revelar mucha información, pero si te autorizo que hagas auditorías en mi empresa, ¿qué tanto te puedes enterar de mis proveedores, de mis acreedores, de mis precios? Entonces dices, cuidado, yo sí me fijaría bien en cómo está redactado, porque la redacción de una cláusula, pues es a lo que nos obligamos. Yo sí cuidaría y que no puedan ellos interferir en meterse hasta la cocina. O sea, se deben de... Acredítame que cumpliste con tus obligaciones fiscales. No te voy a mandar las declaraciones. Te voy a mandar el cumplimiento en sentido positivo que me dé el SAT, pero yo no tengo por qué decirte, aquí está mi declaración de que sí cumplí. O sea, sería tonto de mi parte hacerlo. O sea, porque yo te estoy dando información de montos y todo, yo pienso que debe ser muy acotado y ellos te pueden pedir las perlas de la Virgen, pero falta que tú se las quieras dar. O sea, yo sí diría con sus asegúnes, me obligué a esta información o no firmo si no me lo revisó mi despacho de abogados, que es experto en transferencia, o sea, datos personales. O sea, ahorita dar bases de datos es un pecado mortal, porque si no me dan, si yo no doy autorización, no deben de andar circulando. Entonces, a mí me llaman a decirme, oiga, Belatar, ¿quién te dio mis datos?
O sea, ya que empiezas a tú cuestionarlo, oye, ¿de dónde obtuviste mis datos? Porque yo tengo que nadie los puede obtener más que el banco y que no los pueden compartir ni para efecto de publicidad. Entonces, si tú me estás diciendo, ay, que de Banamex, que no tengo cuenta, o de HSBC, que no tengo cuenta, pues, ¿sabes qué? ¿Quién te dio mis datos? A mí infórmeme quién me dio mis datos para poner una queja. Entonces ya, o una demanda porque están tratando mis datos personales. Entonces yo pienso, a la que hizo la pregunta, en esa auditoría sí debe ser con sus asegúnes. No los puedes dejar entrar hasta la cocina, no les puedes dar información, está como el SAT, no les vas a dejar que vean tu máquina. A ver, ¿qué quieres esto? Te lo voy suministrando, pero no ve todo, porque sí, a lo mejor infringirías en violación de datos personales de tus clientes, entonces yo pienso que no. No sé si se dé por contestada la pregunta, maestro Manuel. Bueno, ok, si continuamos con la segunda pregunta, que es de Jesús Gavino Aldana Hernández, y dice: muy querida maestra, ante la gran cantidad de normas legales, pregunta, ¿qué consejo le puede dar a un empresario para evitar sanciones? Que contrate a un especialista en derecho. Es tan variado porque dices tú, hay cuestiones penales, o sea, a un grupo interdisciplinario, por eso es conveniente cuando ya las empresas van haciendo que tengan sus gobiernos corporativos, porque va a haber comités. El comité de auditoría normalmente ve interna y externa de las cuestiones, pero hay de marketing, pero hay de compras, hay cuestiones de operación de las fábricas. Entonces es multidisciplinario. Ya no somos abogados todólogos o de pago de penal, administrativo, civil y obrero o laboral, que era el famoso Paco que comentábamos con Marco. Los que estudiamos, que ya tenemos 50 y más, nos tocó las 4 grandes ramas y no había las subespecialidades que hay ahora. O sea, es más, si no estás, ustedes tienen el privilegio, Mazatlán, hay mi Mazatlán y Culiacán, y digo, están con cercanía del mar, pero el derecho marítimo no lo conocemos y es toda una especialidad. Digo, podemos haber oído hablar de eso, y yo cuando tomé un diplomado en la Ibero en contratos en el 93, le dije, había cosas que ni la O por lo redondo yo sabía. Entonces ya vas viendo quiénes son los especialistas y te vas haciendo o rodeando de amigos que te pueden ayudar. Dices tú, Gavino está en Culiacán y no es penalista, le habla a Marco y le dice, Marco, ven y ayúdame a hacer esta auditoría a esta empresa, o colabora conmigo en la cuestión penal para asesorar. No podemos ser todólogos, o sea, ya ser un abogado general como normalmente eran los médicos, cirujano y partero, que ahora es médico general, pero sabemos genéricamente las materias, pero ahorita ya hay muchas especialidades. La cuestión urbana, la cuestión de medio ambiente, que en mi época ni se usaba. Digo, estudié en el 82, la carrera 82, 87, si sacan la edad, van a saber cuántos años tengo, pero dices tú, no eran materias, ni aduanal, ni comercio exterior, bueno, aduanal, comercio exterior, o sea, todo se revolucionó en el 93 con el TLC y que nos obligaron a cumplir y a tener leyes más especializadas. O sea, antes existía el RENATRATE, Registro Nacional de Transferencia de Tecnología,
es la primera vez que yo oí algo de propiedad industrial y el famoso Renatrate, que ya no existe, pues era un registro pues que ya ha evolucionado tanto. Hay tantas leyes que son del 90 y tantos para acá, del 92, 93 para acá, que tenemos que volver a estudiar o nunca dejar de estudiar para estar actualizados. Entonces dices, ¿qué les recomiendo? Que no dejemos de estudiar, que sigamos capacitándonos para poder dar mejores herramientas a nuestros clientes, y aliarnos con las otras disciplinas, con los expertos, o sea, hacer equipos multidisciplinarios para que nos ayuden. Y eso lo hemos aprendido, cuestiones de evaluación, que antes a los abogados no nos querían porque decían, ay, ustedes los corredores son los intrusos, pero saben que ellos no dominan la cuestión legal y que nosotros los ayudamos en cuestiones legales. A lo mejor ellos tienen la técnica de la construcción, los ingenieros y del diseño, los arquitectos, pero nosotros tenemos la cuestión legal y se hacen grupos interdisciplinarios, también aquí en derecho. O sea, nos tenemos que tener un muy buen amigo penalista, un buen amigo fiscalista, un buen corredor público, un mercantilista y también cuestiones familiares, que aunque eso es genérico cuando lo estudiamos, pues cada vez medios alternos de solución de controversia, no nada más todo es ir a tribunales, ya se está abriendo la mediación, negociación, el arbitraje ha existido, pero ya hay nuevas alternativas para resolver conflictos. O sea, hay que preverlos haciéndoles buenos contratos a los emprendedores, hacerles sus contratos de vesting que se usan en Colombia, que se usan en España, o que son acuerdos, digo, acuerdos parasociales o presociales, o sea, para que pongamos de menos las reglas mínimas que vamos a hacer en un negocio que vamos a emprender. Ese es en sí ser multidisciplinarios en muchas actas y no nada más en derecho. O sea, podemos, psicología. Los psicólogos son muy buenos para hacernos en los cursos de medios alternos de solución de controversias, las famosas MASC. Ellos nos dicen cómo escuchar, la escucha activa, parafrasear, o sea, nos dan muchas técnicas que a veces no te quieres dejar y sacas lo abogado que eres y te pones a querer controversia. O sea, a mí me tocó en una práctica y en una me había, y ahí dicen, me salió lo abogado, pero no quise negociar con la hermana porque esto y esto otro, y porque ya me habían ganado en un ejercicio anterior y yo en el siguiente me puse muy abogada, muy perrucha, como vulgarmente dicen, pero ahí era quitar eso, o sea, quitarnos el saco de abogado y ponernos el de conciliador, el de mediador, oír, ver, o sea, que prevaleciera la cuestión familiar y no la contienda. Pero a veces, por eso estudiamos derecho, pero tenemos que despojarnos de esos ánimos bélicos que pudiéramos tener o de proteger a nuestro cliente para a veces hacer mal arreglos que buenos juicios, pero no como mal arreglo, que mejor es un mal arreglo que un buen juicio. No, es utilicemos los medios alternativos de solución de conflictos. Vayamos a la negociación, mediación, arbitraje, para que se resuelva y que sigan trabajando como socios, como acreedor y proveedor de ciertos servicios en la industria. Eso es lo que se propone, y que cada vez en nuestros contratos
contratos le vayamos poniendo las cláusulas convenientes para en lugar de irnos a tribunales, nos vayamos a medios alternativos de solución de conflictos. Esa sería mi opinión. No sé, ¿alguna otra, maestro Manuel? Sí, hay una tercera pregunta, es de Marco Antonio Aramburu Insunza, y él menciona que en su experiencia profesional viene la pregunta, los empresarios, ¿cómo toman los consejos que les realiza con respecto a implementar o asumir las políticas de buenas prácticas de gobierno corporativo? Y termina la pregunta, pero él continúa diciendo, por el tema del costo que le representa su implementación o por tener que rediseñar sus procesos o políticas para operar. Adelante, maestra. Sí, normalmente hay costos, hay parámetros de costos dependiendo las micro. En las micros pagan, creo que por sesión 4,000 pesos. Digo, hay unas tablitas que te dan micro, mediana y las grandes empresas, pues que ya quisiéramos los 25,000 pesos por asistir a una sesión. Pero dices tú desde 4,000 pesos. Estamos viendo que son empresas, mientras más grandes, deben ir blindando sus operaciones, o sea, y recibiendo consejos de diferentes áreas, de otros ojos, o sea, siempre, como dicen, son mejores dos opiniones, o sea, que una, o sea, no nada más lo que yo vea. Internamente se hacen vicios, entonces si te lo revisa alguien más, ya puedes tú tener una mejor expectativa. Ha habido grandes conflictos. Si quieres que tu empresa subsista 2 o 3 generaciones, la forma de hacerlo es los gobiernos corporativos. Pero puedes empezar con un solo asesor independiente, un consejero independiente. No tienes que tener muchos más. O sea, la recomendación es irlo implementando, que es una medida, no verlo como un costo, sino como una inversión. Me van a ayudar a analizar mejor mis cuestiones de marca, pues, o sea, mi cuestión de marketing. Hay mucha, o sea, es toda una materia en los famosos CEO, que son 7. El famoso CEO, que es el mero mero, que es el ejecutivo, aquí los tengo anotados porque 7 u 8. El director ejecutivo, que es el famoso CEO. El director de operaciones, que es el de la empresa. El director de marketing. El director financiero, porque luego dicen, es que el CEO, pero como CIO, el director de informática, todos son officer, chief, luego ya el ejecutivo, el operativo, el de marketing, el de financiero, el de información y el de informática. A veces hay muchos que puedes unirlos, pues dices, información e informática, bueno, uno es que te da las y el otro informática, las TI, tecnologías de la información. Hay famosos de comunicación y luego lo de digital, diseño y diversidad, el CDO, que dices tú, ya las empresas, no, es también bien cuestión digital, diseño y diversidad. Entonces son 8 directores, pero eso lo vemos en grandes empresas. En oficinas, en empresas más chicas, pues el que normalmente los contadores dicen, el único que está en la ley del mercado de valores es el de cuestiones contables, que es el auditor interno, la auditoría interna. Y que dicen, ese es el único que está en la ley mexicana de valores y es el único que cuenta. Eso dicen a veces los contadores y lo dicen incluso en tono de broma. Dicen, no, yo les digo a todos los demás que el único comité que funciona es el de auditoría interna.
pero sabemos que sin legal no pueden tener y que legal son muchísimas áreas, no nada más la mercantil, que tengas tus libros de actas, que tengas tus poderes que estén vigentes, como aquí en Jalisco que duran 5 años, si los hacen con notario, si los hacen con corredor. La Ley General de Sociedades Mercantiles no tiene el plazo de 5 años. Ni entonces tú lo haces en base a la Ley General, nosotros lo hacemos en base a la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero aquí es una práctica de los bancos. Ay, ya se te venció, ya pasaron 5 años. ¿Y dónde dice en la ley? Dígame dónde de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que a los 5 años. Yo les he dicho, no, peléalos. No, que quieren que los renueve. Ah, bueno, los puedes renovar para que queden vigentes y en una asamblea general ordinaria ratificas los nombramientos de los consejos de administración o el administrador general único, tu consejo de gerentes y es SDRL. Las cooperativas, las sociedades de producción rural, las APIs son consejos de administración. Ah, pero hay excepciones. La cooperativa, si tiene de 5 a 10 socios, puede ser administrada por una sola persona y no por consejo. Entonces, ya vamos, todas las demás, la ley te dice el consejo, la SA unitaria o colegiado, la SDRL gerente o consejo de gerentes. Pero algunas, disposición de la ley, las agrarias, consejo de administración y la firma mancomunada de cuando menos 2 de los socios. Pero tenemos que fijarnos cómo redactamos, porque digo, le otorgo al consejo estas. Ya me ha regresado de bancos que en la transitoria pones que nada más que pueden tener indistintamente los 3 consejeros todas las facultades. Ah, ok, pero el banco te dice, tú redactaste acá arriba, será por el consejo de administración, y a mí me firman los 3. No, pero en los transitorios dice, no. Entonces ahora ya me fijo, a ver, si quieren que sean los 3, pero en una agraria, aunque me digan que cada uno va a ser ni más, tienen que ser cuando menos 2, porque debo cumplir con lo que dice la ley, dura lex ex lex. Dura es la ley, pero es la ley. Y ahí, en una sociedad de producción rural, una asociación rural de interés colectivo, una ARIC o una unión de ejidos, tiene que ser consejo de administración forzoso y duran 3 años. Y la ley te permite que lo puedas renovar. En materia agraria, en los ejidos no pueden ser consecutivos. Automáticamente entra el suplente. O sea, y esas cosas a veces no las sabemos. En materia agraria, entra el suplente por disposición de la ley. Pasan los 3 años en los comisariados ejidales, no en las sociedades de producción rural. Pero es importante a veces conocer la esencia de ciertas leyes porque, ay, te emocionas y puedes aportar más. A veces te toca corregir a bancos porque no, es que ya me mandó que tiene nada más Juan Pérez la facultad. Y yo no, pero es sociedad de producción rural. Y luego dices tú, son bancos que en una época los ratificamos firmas y les cuidamos sus intereses, Banco B por más. No debería de decir, ¿verdad? Pero ya dije. Y ya después dice, no, los corredores no son buenos, tienen que ser con notario. Pero espérate, y cuando te cuidaban las espaldas y te protegía para que no dieras créditos agropecuarios con un solo representante y te cuidaba tus espaldas, sí era buena. Y ahora que entró un director jurídico que nos trae animadversión, dice que no. Entonces, eso te da coraje, pero dices tú, pues ni modo. Tú tienes que cumplir y cuando estás ahí, pues asesorar de la mejor manera a tus clientes y darles lo mejor de ti. Y cumplir con los principios que ya vimos y que ya leímos, aunque los leí mal porque de repente me emociono, y la diligencia, la probidad,
la buena fe, la libertad de independencia, la justicia, la lealtad, la honradez, la dignidad, el respeto. Son valores y principios que deben guiarnos en nuestro actuar profesional. Yo me quedaría con eso y atenta a las preguntas que más me quieran hacer, porque ya se me hace que ya falta muy poquito para que se acaben las 2 horas. No se oye, maestro. Está en silencio. Así es. Sí, hay una última pregunta, maestra. Es de Gracias. María Teresa de la Concha Autrique. Y la pregunta es, ¿qué opinas de aquellos abogados que en lugar de dar una solución sencilla a lo planteado por el cliente y le hacen una operación más compleja? Ay, pues que, que nada más les complican la vida, o sea que no sé si lo hagan por cobrar, pero dices tú, ¿para qué hacérselas difícil si puede hacer fácil? O sea, si se las puedes hacer más fácil hay clientes que te dicen, yo cometía el error o transcribía todo el permiso de relaciones exteriores en una época. Ya actualmente no. Vienen con muchas firmas electrónicas y que son jeroglíficos. Y le dije, me dice una clienta, licenciada, se desconfiguró su máquina, mire aquí. Y ya le expliqué, no, es que transcribimos y esos son la firma o las claves públicas o las llaves que trae. Ah, le dije, pero no, mire esto. Dice, pues haga de cuenta, así todo el documento. Dice, lo veo como, así como, ay, que me asusto. Le digo, ¿cómo que todo el documento? Ya se lo habían hecho llegar, sí, pero pues no le entiendo. Lo veo así, con todos esos jeroglíficos. Entonces dices tú, pues no, ¿cómo que lo veo con todos esos jeroglíficos? No, señor, a ver, vamos a desmenuzarle para leerle y que entienda bien y que no me diga a Chuchita la bolsearon, porque dices tú, pues tengo la obligación, pues los clientes de ese abogado que comenta Tere, pues nada más los dejaron con cara de le hacen unas actas muy rebuscadas, muy complicadas y ellos no le entienden. A lo mejor no sé si el abogado se la sepa explicar, pero ellos a veces confían ciegamente y firman. Y se trata de que ellos sepan. A lo mejor yo los desanimo y vienen con una idea y a los chicos les digo, no vayan a gastar, y hasta al sobrino propio. No, pues ya les estaban haciendo su página y su esto, dices tú. Cuando son jóvenes, a lo mejor ellos, si tú te la avientas, si tú la haces, pues qué bueno. Pero si vas a pagar para que te la hagan, mejor primero que te asesoren y que se pongan de acuerdo los 2 socios o los 3 socios que van a hacer que su empresa. En el caso de mi sobrina, que algo de proyecto cinematográfico, pero ¿con qué empiezan? Pues tomando fotos en fiestas, haciéndote cierto, porque ahí es donde obtienen sus ganancias y quieren después comprarse sus cámaras y su equipo para después hacerse productores de cine. Mi sobrino estudia eso, pero dices tú, a ver, con los pies firmes, tú qué vas a aportar y el otro qué va a aportar, porque hay que orientarlos. Y yo les digo, a veces gastan antes de iniciar o de firmar acuerdo o empresa, mucho, ni siquiera dados de alta alzada estaban, tienen buena voluntad, pero les faltaba asesoría. Entonces, hacerles la vida complicada, pienso que no es ético, o sea, ni a las empresas ni a los chicos. Ay, sí, firma tu sociedad y ni saben lo que firmaron. No, a ver, pónganse de acuerdo ustedes. ¿Qué? ¿Quién va a aportar qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y ahora ya viendo esto del famoso vesting, que puedes ir ganándote tus acciones conforme pasa el tiempo y manejando la confidencialidad, manejando pues, la retención de talento, cómo te voy a ir dando
Si te vas antes del año, no te llevas nada, ni las acciones que tenías derecho. O si no cumples con la confidencialidad o los pactos de no competencia, pierdes tus acciones o tienes una sanción económica que nos tienes que pagar, porque yo te di el know-how, yo te dije cómo hacer las cosas cuando son empresas. Entonces, cada vez hay que firmar con nuestros clientes, con sus empleados. Si tienes procesos innovadores, pues los convenios de confidencialidad, hacerlas, los testigos en los grupos de parásitos, y te roban información y después te están vendiendo. Ellos sabían porque tenían 3 o 4 correos hechos con nombres de clientes, pero precisamente para saber cuando esos ex empleados después vendían los mismos productos, les llegaban a ellos las ofertas de los productos que vendían cuando estaban en la empresa y que ya después los quieren vender, pero dices tú, ok, si ya se fueron y nunca firmaste el pacto de confidencialidad, entonces ahí tenemos que prever. Somos abogados a veces preventivos, no correctivos. O sea, a ver, tienes hecho tu checklist de todo lo que es conveniente que tengas tú como empresa firmado con tus empleados. Contratos de confidencialidad, de no competencia. Aquí ya me están, perdón, no sé cómo, ya, no sabía, bien inoportuno el celular, ¿verdad? Pero no sé qué otra cosa, digo, Teresita, sí sé que algunas veces los abogados complican, no voy a decir complicamos, los abogados sí, las abogadas no. ¡Ah! No se crean, es chiste. Bueno, ok, maestra, le hacemos saber que recibió múltiples felicitaciones y a nombre del capítulo Sinaloa de la Barra Mexicana de Abogados y de la Comisión de Ética de la misma, agradecemos su presencia en este evento. Igualmente, le agradecemos la presencia a Marco Antonio Aramburu Insunza, presidente del capítulo Sinaloa, a María Amparo Verdugo Ochoa, vicepresidente también del capítulo Sinaloa, a Jorge Sepúlveda García, que se tuvo que retirar, consejero nacional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, a Eduardo Tapia Zuckerman, presidente del capítulo Baja California Sur, a Lorena Oyola, presidente del capítulo Veracruz, a María Teresa de la Concha Utique, consejera del capítulo Jalisco de la Barra. Y asimismo agradecemos la presencia de los invitados y barristas de los capítulos Baja California Sur, Ciudad de México, Durango, Jalisco, Veracruz y Yucatán, y en sobremanera a todos los abogados que nos acompañaron en esta sesión donde llegamos a ser 34 los presentes, esperando contar nuevamente con su presencia en las futuras sesiones de este capítulo Sinaloa de la Barra Mexicana de Abogados e invitándolos, si es de su interés, a afiliarse al mismo, agradeciéndoles y deseándoles que tengan un excelente día. A continuación, cedo la palabra a Jesús Gavino Aldana Hernández, coordinador de la Comisión de Ética del capítulo Sinaloa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Adelante. Gracias, Gavino. Muchas gracias, Manuel. Sí, también un agradecimiento muy especial a la maestra Valeria Hernández, que siempre está presente en estas sesiones, tras bambalinas siempre, pero siempre gracias a ella se lleva a cabo muy excelentemente la sesión, desde que se organiza hasta que finaliza. Así que, nuevamente, muchas gracias, Valeria. Bien, ahora para dar por concluida esta sesión, quisiera darle el uso de la voz a nuestro presidente del capítulo, el maestro Marco Antonio Aramburu Insunza. Maestro, adelante. Muchas gracias, Gavino, muchas gracias, Manuel. Maestra María Leticia, muchísimas gracias por su participación, excelente tema, mejor ponente. Es un tema que da para mucho. Sé que hay ciertos puntos específicos que no se pueden tocar por desgraciadamente los tiempos de plataforma, pero refrendamos otra invitación para que nos exponga otro tema con la calidad que sabemos que tiene y que nos acaba de impartir. Y pues les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por su permanencia en la sesión. Muchas gracias a los presidentes de capítulos, barristas, invitados, consejeros nacionales que estuvieron con nosotros. Y pues
Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo a todos y pues damos terminado la sesión del día de hoy. Pues un fuerte aplauso a la maestra por tan buen tema. Muchas Muchísimas felicidades. gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias, maestra. Excelente sesión. Excelente. Felicidades. Gracias. Gracias a Dejo los de grabar en este momento.